Cierra los ojos e imagina que el calendario marca el año 722 después de Cristo. Tú no eres un hombre común, eres un general del califato omeya, la fuerza militar más devastadora y eficiente que el mundo ha presenciado desde los días de gloria de las legiones romanas. Bajo tus pies, la tierra tiembla al paso de miles de guerreros. Has conquistado medio planeta, desde las dunas abrasadoras de Arabia hasta las costas brumosas del Atlántico. Tienes ante ti un informe escrito en pergamino que habla de un pequeño grupo de rebeldes, hombres hambrientos y harapientos que se esconden en una remota cueva en el norte de la península ibérica. Tus exploradores te dicen que están acabados, que están tan desesperados que se alimentan de miel silvestre extraída de las grietas de las rocas para no morir de inanición. Como general de un imperio que ha derribado imperios, no ordenas un asedio, ni siquiera malgastas un batallón completo en ellos. Simplemente te ríes. Es una risa cargada de desprecio, una risa que resuena en tu tienda de campaña de seda. Tomas tu pluma, la mojas en tinta oscura y escribes una frase que la historia, 1300 años después, todavía se niega a olvidar. Los llamas, literalmente, 30 burros salvajes. Miras a tus oficiales y con una sonrisa de suficiencia lanzas la pregunta que se convertirá en tu propia sentencia de muerte. ¿Qué daño pueden hacernos 30 burros salvajes? Esa pregunta es el error de cálculo más grande de la Edad Media, porque esos 30 hombres están a punto de atraerte a un matadero geográfico conocido como la Batalla de Covadonga. Un lugar donde tu ejército será borrado de la faz de la tierra y donde, contra toda lógica militar, se salvará el futuro de Europa de una conquista total. Lo que aquel general no comprendía en su arrogancia es que el destino no siempre se escribe con el número de espadas, sino con la profundidad de las sombras y la dureza de la piedra. En este viaje épico, vamos a descubrir cómo un puñado de hombres en una cueva oscura logró lo que reyes y ejércitos enteros no pudieron. Investigaremos las traiciones familiares que permitieron que las puertas de un reino se abrieran desde adentro, el misterio de un rey cuya corona desapareció en el barro y la genialidad táctica de un hombre que decidió que la libertad valía más que la propia vida. Prepárate para entrar en un mundo de niebla eterna, donde las flechas cambian de dirección por voluntad divina y donde el eco de los pasos en la piedra antigua aún susurra los secretos de una victoria imposible. Antes de que nos adentremos en los detalles más sangrientos de esta supervivencia, me gustaría hacerte una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Si fueras Pelayo y vieras que todo tu mundo ha sido conquistado, ¿elegirías la seguridad de una rendición cómoda o la dureza de una cueva fría para mantener viva tu identidad? Me fascina saber desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy, porque es increíble que estemos explorando estas crónicas antiguas juntos, conectados a través del tiempo por nuestra curiosidad compartida hacia lo que ocurrió en las sombras de la historia. Si te apasiona descubrir estas verdades ocultas, dale me gusta a este video y suscríbete a Historiadores Modernos para que nunca te pierdas un capítulo de nuestro pasado más oscuro. Para entender por qué aquel error de cálculo del general Alcama resultó ser tan catastrófico, debemos retroceder un poco y analizar la velocidad aterradora a la que se movía la maquinaria de guerra islámica. No estamos hablando de una expansión lenta o una ocupación cautelosa. Fue lo que hoy llamaríamos una guerra relámpago, un avance tan fulminante que dejó a la Europa medieval en un estado de parálisis y asombro absoluto. En el año 711, apenas 11 años antes de los sucesos de la cueva, las fuerzas islámicas cruzaron el estrecho de Gibraltar.
Pero no se limitaron a derrotar a los ejércitos que encontraron, literalmente los evaporaron de la faz de la tierra. En una sola tarde, durante la fatídica batalla de Guadalete, la estructura misma del reino visigodo fue decapitada. Toda la nobleza, los guerreros de élite que habían gobernado la península durante 3 siglos, fue aniquilada en un frenesí de acero y arena. El rey desapareció. Los generales murieron. El sistema de defensa se colapsó como un edificio cuya base ha sido dinamitada. Para los comandantes omeyas, lo que siguió ya no se sentía como una guerra, sino como una simple operación de limpieza de escombros. Avanzaron hacia el norte como un incendio forestal empujado por el viento del desierto. Ciudades legendarias, con murallas que habían resistido asedios romanos y bárbaros, como Toledo, Sevilla y Córdoba, cayeron una tras otra casi sin ofrecer resistencia. En muchos casos, la población local, asfixiada por los impuestos y las divisiones internas, abría las puertas de las ciudades esperando un cambio de gestión. La velocidad del éxito era embriagadora. Cuando los invasores alcanzaron la costa del norte, estaban convencidos de que su avance era el resultado de una voluntad divina. Habían cruzado desiertos infinitos, montañas escarpadas y mares peligrosos. ¿Por qué habrían de preocuparse por un pequeño y húmedo montón de rocas en Asturias? De aquí nace el insulto de los burros salvajes. No era solo una provocación, era un cálculo estadístico. El gobernador omeya miró el mapa, vio aquel minúsculo reducto en los picos de Europa y pensó que el frío, el hambre y el aislamiento harían el trabajo sucio sin necesidad de gastar una sola vida de sus soldados. Si esos hombres querían vivir como animales en una cueva, que murieran allí como tales. Sin embargo, el error fue ignorar quiénes eran esos hombres. No eran campesinos sin experiencia, eran los restos de la Guardia Real, veteranos de 1000 batallas que habían visto su mundo desmoronarse y que se habían retirado al único lugar donde la caballería pesada omeya, su arma más letal, no podía maniobrar. Estaban liderados por Pelayo, un hombre que no buscaba una salida negociada, sino que buscaba el momento exacto para devolver el golpe. El orgullo omeya creó un punto ciego monumental. Como ocurrió con Napoleón en las estepas rusas o con ejércitos modernos en selvas impenetrables, la superpotencia buscaba a un enemigo al que pudiera ver y destruir en campo abierto. Al no encontrarlo, asumieron que el enemigo no existía. Dejaron a los burros con vida y en ese acto de negligencia le entregaron a Pelayo el recurso más peligroso de todos, el tiempo para prepararse. Para comprender la desesperación de los que esperaban en la cueva, debemos entender qué fue lo que perdieron y cómo lo perdieron. A menudo se nos dice que la conquista de Hispania fue puramente una invasión militar, pero esa es una visión incompleta. La caída del reino visigodo no fue un asesinato desde el exterior, sino un suicidio colectivo que comenzó en las sombras de los palacios. Hispania no fue derrotada por el valor de los invasores solamente, sino por la podredumbre de su propia estructura política. Hacia el año 710, el reino visigodo era un ecosistema de traición. No existía la sucesión hereditaria estable. Cada vez que un rey moría, los nobles se lanzaban a una lucha sangrienta por el poder. En ese ambiente de caos surgió el rey Rodrigo, un guerrero formidable pero un usurpador a ojos de muchos. Se dice que Rodrigo tomó la corona por la fuerza, encarcelando y cegando a sus opositores. La mitad del país lo odiaba con una intensidad que superaba cualquier sentimiento patriótico. En este clima de odio interno, aparece el hombre que cambiaría la historia con un acto de despecho, el conde Julián. Julián era el gobernador de Ceuta, el último bastión cristiano en el norte de África. Era el guardián de las llaves de Europa. Su misión era vigilar el estrecho y evitar cualquier incursión. Pero Julián tenía un rencor personal contra el rey Rodrigo. Los relatos antiguos nos cuentan que Julián había enviado a su hija a la corte de Toledo para ser educada y que allí el rey Rodrigo la deshonró. El padre, consumido por la furia y el deseo de venganza, no buscó un duelo de honor, fue más allá.
Se acercó a los comandantes musulmanes Musa y Tarik y les ofreció algo que no podían rechazar: barcos para cruzar el estrecho y mapas detallados de las defensas de la península. Es uno de los momentos más fríos y calculados de la historia. El hombre pagado para proteger la puerta fue quien le entregó la llave al invasor. En la primavera del 711, 7.000 guerreros bereberes desembarcaron en Gibraltar, ocultos en barcos mercantes proporcionados por el propio Julián para que parecieran una flota comercial común. El rey Rodrigo estaba en el norte, luchando contra rebeldes vascos, y cuando le llegó la noticia no se preocupó, pensó que era solo un saqueo menor. Cuando bajó al sur con su ejército de 30.000 hombres para encontrarse con Tarik en Guadalete, pensó que la victoria estaba asegurada por el simple número de sus espadas. Lo que no sabía era que el enemigo más peligroso estaba sentado a su lado. Durante la batalla, una parte masiva de su propio ejército, liderada por los familiares del rey anterior que Rodrigo había depuesto, simplemente abandonó el campo, o peor aún, se unió a los invasores. Rodrigo murió en medio del caos total. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo se hallaron su caballo blanco y sus botas de oro hundidas en el fango a la orilla del río Guadalete. Con la desaparición del rey, la jerarquía visigoda se desintegró. No había un sucesor claro, no había un plan de reserva. Los invasores se dieron cuenta de que no había nadie al mando y simplemente caminaron hacia el corazón del reino. Fue un colapso absoluto. Las ciudades se rendían sin luchar, a menudo entregadas por las facciones que habían traicionado a Rodrigo, esperando que los musulmanes les devolvieran el poder. Pero los omeyas no estaban allí para devolver nada, estaban allí para quedarse. En menos de 2 años, lo que había sido un reino cristiano de 3 siglos era solo un recuerdo de gloria perdida. Los nobles traidores fueron ejecutados o despojados de su poder. Habían vendido su alma y su tierra por una promesa vacía. Este es el mundo en el que nació Pelayo. Él era un noble de alto rango, miembro de la élite de los espatarios, la guardia personal de los reyes. Estuvo en Guadalete, vio cómo sus compañeros morían traicionados por sus propios hermanos. Vio cómo su rey se desvanecía en el lodo. Pelayo fue uno de los pocos que se negó a aceptar el nuevo orden. Se retiró hacia el norte, centímetro a centímetro, mientras la marea del califato devoraba todo lo que él amaba. Para el año 718, Pelayo no era más que un fugitivo, un cabo suelto en la impecable conquista omeya. Tras la caída estrepitosa del reino, la estrategia de los conquistadores cambió de la fuerza bruta a la consolidación política. Sabían que para gobernar un territorio tan vasto necesitaban a la nobleza local bajo su control. Por eso, Pelayo fue llevado a Córdoba como un rehén de alto perfil. No estaba en una mazmorra oscura, sino en lo que podríamos llamar una jaula de oro. Vivía cerca del centro del poder, observado constantemente, mientras los nuevos amos de España intentaban domesticarlo para que sirviera como un títere obediente. Pero mientras Pelayo caminaba por los jardines de Córdoba, su mente estaba en las montañas de su infancia. Mientras él estaba retenido en el sur, un nuevo gobernador llamado Munuza fue enviado al norte, a la región de Asturias. Munuza no era un guerrero de sangre y fuego, sino un diplomático astuto que buscaba legitimar su autoridad a través de alianzas matrimoniales. Puso sus ojos en la hermana de Pelayo. Los registros históricos sugieren que Munuza quería casarse con ella para mezclar su linaje con la antigua nobleza visigoda y así apaciguar a la población local. Para Pelayo, al enterarse de esto en su cautiverio, la noticia fue como un latigazo. No lo vio como un matrimonio, lo vio como el acto final de humillación. El conquistador tomando lo último que le quedaba al linaje de los vencidos. En el año 717, algo se rompió dentro de Pelayo.
El hombre que aceptaba su destino de rehén murió y en su lugar surgió un guerrero implacable. Planeó y ejecutó una fuga legendaria de Córdoba. No sabemos si fue mediante sobornos, un disfraz o pura violencia, pero logró escapar de la ciudad más vigilada de la península. Recorrió cientos de kilómetros de territorio enemigo, viajando de noche y escondiéndose de día, con un solo objetivo: llegar al norte y detener aquella boda. Llegó a Asturias demasiado tarde para evitar el matrimonio, pero en el momento justo para encender una mecha que no se apagaría en siglos. Pelayo se enfrentó directamente a Múnusa. En un acto de valentía que rozaba la locura, desafió la autoridad del califato en su propia cara. Múnusa, sorprendido por la audacia de aquel fugitivo, ordenó su captura inmediata. Aquí comienza la verdadera épica de Pelayo. Huyó hacia el interior de las montañas, perseguido de cerca por las tropas del gobernador. Hay relatos que describen cómo cruzó el río Piloña a nado, con su caballo exhausto y las flechas enemigas impactando en el agua. No estaba huyendo para salvarse, estaba migrando hacia un terreno donde sabía que los invasores no podrían seguirlo. Se dirigió al corazón de los picos de Europa. Estas montañas no son simples elevaciones de tierra, son murallas colosales de piedra caliza que parecen morder el cielo. Es un territorio de nieblas perpetuas, de desfiladeros que parecen no tener fondo y de senderos donde un solo paso en falso significa la muerte. Para los soldados del califato, acostumbrados a las llanuras, aquel paisaje era alienígena y aterrador, pero para Pelayo y los montañeses que empezaron a unirse a él, era su hogar y su fortaleza. A medida que avanzaba por los valles, la noticia de su desafío se extendió como la pólvora. Gente de todas partes, desde nobles que lo habían perdido todo, hasta pastores cansados de la opresión, empezaron a seguirlo. Vieron en Pelayo algo que no habían sentido en una generación: la posibilidad de decir no. En una reunión desesperada en medio del barro y la lluvia, aquellos hombres alzaron a Pelayo y lo declararon su líder. No fue una ceremonia de gala, fue un pacto de sangre en la naturaleza salvaje. Mientras tanto, Múnusa cometía el error que sellaría su destino. Dejó que Pelayo se quedara en las montañas. Pensó que el invierno asturiano, con su frío cortante y su falta de recursos, haría el trabajo de un verdugo sin necesidad de arriesgar tropas. Lo que no entendió es que al empujar a Pelayo a la cueva, le estaba entregando el mando de una fortaleza inexpugnable. Durante 4 años, Pelayo no solo sobrevivió, construyó los cimientos de una resistencia que cambiaría la faz del continente. Si alguna vez tienes la oportunidad de observar un mapa de la orografía asturiana, entenderás inmediatamente por qué la Reconquista duró casi 800 años. El norte de España es una fortaleza natural construida por la actividad tectónica. Los picos de Europa surgen del mar con una violencia vertical impresionante. Pelayo, con su conocimiento táctico, eligió el lugar perfecto para su última resistencia: el Valle de Covadonga. El nombre, que significa Cueva de la Señora, se refiere a una abertura natural en un acantilado escarpado, suspendida sobre un valle donde convergen 2 ríos. Es un callejón sin salida geográfico, una trampa perfecta de la naturaleza. Para llegar a la cueva, un ejército debe entrar por un desfiladero muy estrecho y boscoso. En términos militares, esto elimina cualquier ventaja numérica. El ejército omeya de Alcama era inmenso, compuesto por miles de guerreros profesionales. Las crónicas de la época dan números astronómicos, pero incluso si hubieran sido 10.000 soldados reales, el resultado habría sido el mismo. En aquel desfiladero solo podían luchar unos pocos hombres a la vez. Era una versión medieval de las Termópilas, pero con una ventaja adicional. En las Termópilas los persas podían rodear la posición, pero en Covadonga no había forma de flanquear. Tenías la pared de roca a un lado y el río al otro.
Pelayo sabía que la gran ventaja de los omeyas era su caballería y su lluvia de flechas, pero en aquel terreno los caballos eran más un estorbo que una ayuda, tropezando con las rocas y el barro. Y en cuanto a los arqueros, la cueva proporcionaba una defensa física insuperable. Para disparar dentro de la cueva desde el fondo del valle, los arqueros debían apuntar casi verticalmente hacia arriba. Aquí es donde la física se une a la leyenda. En la primavera del 722, el ejército de Alcama entró finalmente en el valle. Estaban seguros de su victoria. Traían con ellos al obispo Opas, el colaborador que mencionamos antes, para intentar convencer a Pelayo de que se rindiera. Opas se acercó a la entrada de la garganta y le gritó a Pelayo que fuera razonable, que todo el poderío de los godos había caído y que él, con su pequeño grupo de hombres en una montaña, no tenía ninguna posibilidad. Le ofreció riquezas, seguridad y una posición cómoda si aceptaba la autoridad de Córdoba. La respuesta de Pelayo fue el grito que inició la reconquista. No habló de política ni de dinero, habló de fe y de la pequeña semilla de mostaza que, según las escrituras, crece hasta convertirse en el árbol más grande. Declaró que desde aquella pequeña montaña surgiría la salvación de España. Al ver que la negociación había fallado, Alcama dio el orden de ataque. Las trompetas de guerra resonaron en las paredes de caliza y comenzó el asedio a la cueva. Los arqueros omeyas dispararon miles de flechas hacia la boca de la cueva. Pero la cueva no es un túnel recto. Tiene una curvatura y un techo de piedra maciza. Las flechas que fallaban el blanco por centímetros golpeaban la roca en un ángulo agudo y en lugar de clavarse, rebotaban con fuerza hacia abajo, cayendo sobre las propias filas de los soldados que las habían disparado. Las crónicas medievales describen esto como un milagro divino, donde las flechas se daban la vuelta para castigar a los infieles. Pero hoy sabemos que fue una magistral lección de balística aplicada al terreno. El pánico comenzó a cundir entre los soldados omeyas que veían cómo su propia arma se volvía contra ellos. Y entonces, en el momento de mayor confusión, cuando el ejército de Alcama estaba apiñado en el estrecho valle intentando protegerse de sus propias flechas, Pelayo dio la señal que todos esperaban. Desde la propia cueva y desde los bosques que rodeaban las crestas del valle, los 300 hombres cargaron con una furia acumulada durante años. Pero no estaban solos. Pelayo había escondido al grueso de los montañeses en las alturas. Al grito de ataque, toneladas de piedras y troncos de árboles fueron lanzados desde los acantilados. Fue una luz de destrucción deliberada. El ejército omeya, atrapado en el desfiladero, no tenía a dónde correr. Los hombres eran aplastados por rocas masivas o pisoteados por sus propios caballos enloquecidos. La disciplina del califato desapareció en un instante. No era una batalla, era una masacre geográfica. Alcama murió en medio del caos, derribado de su caballo por aquellos burros salvajes que tanto había despreciado. Con la muerte de su general, la moral del ejército se evaporó. Los que sobrevivieron al desprendimiento de rocas soltaron sus armas y huyeron despavoridos, intentando salir de aquel valle maldito que se estaba tragando a sus compañeros. El río Deva bajaba teñido de rojo, llevando consigo los restos de un imperio que se creía invencible. Los supervivientes de Covadonga no tuvieron un respiro. No se retiraron de forma organizada. Huyeron como alma que lleva al diablo a través de los pasos más altos de los picos de Europa. Estaban perdidos, aterrorizados y sin mando. Su única esperanza era llegar a la llanura para poder usar su caballería, pero las montañas aún tenían guardado un acto final de destrucción. El grupo principal de fugitivos llegó a una zona conocida como Cosgaya. Incluso hoy es un lugar de laderas inestables y desniveles brutales. Mientras la columna de miles de hombres intentaba cruzar un sendero estrecho al borde del río, la tierra misma pareció rechazar su presencia. Un deslizamiento de tierra colosal, posiblemente provocado por las intensas lluvias y el paso desordenado de miles de pies y pezuñas, hizo que la ladera entera colapsara.
El monte se hundió sobre el ejército, enterrando a miles de soldados vivos bajo toneladas de piedra y barro. Para los cronistas cristianos, fue como el cierre del Mar Rojo sobre el ejército del faraón. Fue la aniquilación total de la fuerza expedicionaria omeya. Este desastre fue lo que transformó una victoria local en un hito histórico. Si aquellos soldados hubieran escapado, habrían regresado con refuerzos. Pero al desaparecer el ejército entero, se creó un vacío de poder y un terror psicológico en el sur. Las montañas de Asturias se convirtieron en un lugar tabú para los comandantes omeyas, un cementerio del que nadie regresaba. Mientras tanto, en la costa, el gobernador Munuza se dio cuenta de que su tiempo se había acabado. Al enterarse de la masacre, intentó huir hacia la meseta central con sus riquezas, pero Pelayo y sus hombres lo interceptaron en Olalíes. Munuza, el hombre que quiso borrar el linaje de Pelayo, murió en su huida, y con él desapareció el último vestigio del gobierno omeya en la región. Asturias era libre, pero Pelayo sabía que una victoria militar es efímera si no se convierte en una estructura política. En un campo cerca de Cangas de Onís, los guerreros alzaron a Pelayo sobre un escudo, siguiendo la antigua tradición germánica de sus ancestros. Lo proclamaron rey. No fue una coronación con coronas enjolladas, fue una declaración de guerra permanente y de soberanía. Así nació el Reino de Asturias, un pequeño punto de luz en un mapa casi totalmente dominado por el califato. Fue un terremoto político. Por primera vez desde el 711 había un Estado cristiano independiente que se negaba a pagar tributos. Pelayo estableció su capital en Cangas de Onís, una pequeña aldea comparada con la magnificencia de Córdoba, pero era una capital soberana. Su victoria en Covadonga compró el tiempo necesario para que una nueva identidad se formara. No eran solo visigodos en el exilio, eran ahora asturianos, un pueblo forjado en la dureza de la montaña y el fuego de la batalla. El califato omeya, ocupado con sus propias guerras internas y rebeliones en otros continentes, decidió que aquellas montañas no valían la sangre necesaria para conquistarlas. Las llamaron la Tierra de la Guerra y las dejaron a su suerte. Un error que les costaría, siglos después, la pérdida de toda la península. Cuando Pelayo murió en el 737, su reino no desapareció con él. Había dejado algo más poderoso que una corona, una estrategia de supervivencia nacional. Sus sucesores, especialmente Alfonso I, desarrollaron lo que los historiadores llaman el desierto del Duero. Lanzaban ataques hacia el sur, pero no para quedarse, sino para evacuar a la población cristiana y traerla al norte, quemando todo a su paso. Convirtieron una franja inmensa de tierra en un páramo inhabitable para que cualquier ejército omeya que quisiera atacar Asturias tuviera que cruzar cientos de kilómetros sin comida ni agua. Detrás de este escudo de vacío y montañas, el reino de Asturias creció. Construyeron fortalezas, desarrollaron su propio arte y sus propias leyes. Lo que comenzó como 30 hombres en una cueva se convirtió en un reino, luego en varios reinos y finalmente en el motor de la reconquista. Es sobrecogedor pensar que todo el destino de Occidente dependió de una tarde lluviosa en el norte de España. Si Pelayo hubiera muerto en aquella cueva, no habría habido un reino de Asturias. Sin Asturias, no habría habido Castilla, ni León, ni Portugal. Y sin esos reinos, la historia del descubrimiento de América o la expansión de la lengua española simplemente no existiría. Hoy, la cueva de Covadonga sigue allí. Es un lugar de un silencio sobrecogedor, donde solo se escucha el eco del agua cayendo desde la roca. En su interior, una tumba sencilla guarda los restos del hombre que se negó a rendirse. Dice la inscripción: aquí yace el rey Pelayo. Fue él quien en este lugar maravilloso comenzó un nuevo reino que surgió de las cenizas. Es un recordatorio eterno de que la historia no la hacen siempre los imperios gigantes, sino aquellos que, cuando están acorralados, miran a su enemigo y deciden que hoy no es el día de morir.
La batalla de Covadonga nos enseña que, mientras quede una sola semilla de resistencia, la historia nunca está terminada. Esperamos que este viaje haya sido impresionante para ustedes. Pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Historiadores Modernos y dándole me gusta al video. Nos vemos en las sombras de la historia. La información presentada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas. Las interpretaciones consisten en teorías basadas en los datos disponibles.